Ya lo hemos visto en anteriores entregas de esta saga. Las noticias pueden llegar a ser algo impactante y que cambie la percepción que tiene la población mexicana sobre su propia realidad, ya sea por la crudeza de las notas o bien porque jamás imaginarían que algo así podría llegar a pasar en su entorno. Hoy tenemos 3 noticias que dejaron una marca indeleble en la sociedad y que en su tiempo conmocionaron mucho a la ciudadanía, y tanto es así que a día de hoy se recuerda con cierta amargura estas noticias. Sin más dilación, pasemos ahora con noticias que impactaron a México, parte 4. Devani Escobar. Desde tiempos muy precarios, en donde ni tú ni yo aún éramos concebidos, el país y el mundo ya venían arrastrando signos de violencia. Sin salirnos del país, uno de los sucesos más perturbadores de nuestros antepasados era sin duda alguna los sacrificios, no de animales, sino del mismo prójimo, que eran dados a dioses en las antiguas civilizaciones prehispánicas. A pesar de también en la actualidad cargar con temas tan turbios como la brujería y los sacrificios de animales, tal parece que la violencia y la muerte van muy de la mano con nuestra existencia, por lo menos la existencia como mexicanos, desde algo tan común como lo puede ser la brujería, y yéndonos a otro extremo, en donde se dice que aún se mantienen aquellas prácticas donde se ofrecen a humanos hacia ciertas deidades. Y si bien esto puede sonar completamente conspiranoico, tan solo espera para que veas por qué hablo desde este enfoque acerca del presente puesto, porque lamentablemente parece tener relación con todo esto, o al menos así se ha dicho en algunos lugares de internet, y esto lo digo simplemente como una teoría. Hablamos de un tema que se terminó por convertir en una teoría de conspiración, ya que en base a muchas irregularidades, muchos creen que fue alguien muy poderoso quien estuvo detrás de una de las noticias que más impactó a México. El caso de Devani Escobar, una joven de 18 años, cuya baja conmocionó a toda la República Mexicana en abril del 2022. Este fue un aterrador recordatorio de las inseguridades con las que viven las mujeres día con día en el país. Devani, estudiante de Derecho, desapareció el 9 de abril tras asistir a una fiesta en Escobedo, Nuevo León. La última imagen que se tiene de ella es una fotografía tomada por un conductor de taxi que la dejó en la carretera a las afueras de la ciudad. Una imagen que rápidamente se volvió viral y emblemática del misterio que rodea su desaparición. El caso comenzó cuando Devani asistió a una fiesta con 2 amigas. Según los informes, estas amigas decidieron irse antes y llamaron a un conductor de una plataforma de transporte para llevar a Devani a su casa. Sin embargo, en algún punto del trayecto, Devani decidió bajarse del vehículo. Las circunstancias exactas que llevaron a esto no son claras, pero se sabe que el conductor le tomó una foto en la carretera, supuestamente para enviarla como prueba de que la había dejado en un lugar seguro. A partir de ese momento, Devani desapareció. Sus padres, amigos y voluntarios comenzaron una búsqueda desesperada, mientras las autoridades realizaban investigaciones y búsquedas en la zona. Durante casi 2 semanas, el caso acaparó la atención de los medios y la opinión pública, destacando la preocupación generalizada por la seguridad de las mujeres en México. Lamentablemente, el 21 de abril fue encontrada Devani, pero sin signos vitales. Estaba en el interior de una cisterna en desuso, dentro del predio de un motel, cerca de donde fue vista por última vez. Este hallazgo fue devastador para su familia y para todos los que habían estado siguiendo el caso con la esperanza de encontrarla con vida. Las circunstancias de su final inmediatamente suscitaron sospechas y muchas preguntas sin respuesta. En este punto del video quiero mencionar detalles que son más importantes para el caso y las irregularidades que se presentaron. Pasa que antes de que Devani fuera encontrada en aquella cisterna, un conocido youtuber y periodista de nombre Fabián Pasos, apodado a sí mismo como Mafián TV, asistió a la zona en donde Devani había desaparecido. Incluso él estuvo en la zona donde se encontró a la chica, en el lugar donde se encontraba la cisterna también, y a pesar de que supuestamente estaba ahí desde que desapareció, a Mafián, al pasar por la zona, no le llegó ningún olor raro, aquel olor tan distintivo de alguien en descomposición.
siendo esta una de las irregularidades que más destacan del caso. Curiosamente apareció días después, siendo policías quienes supuestamente la encontraron aquí. La autopsia inicial, realizada por las autoridades locales, determinaron que la causa fue una contusión profunda en el cráneo, sugiriendo que la chica había caído accidentalmente en la cisterna. Sin embargo, esta versión fue recibida con escepticismo por la familia de Devani, así como de la opinión pública. Su padre, Mario Escobar, insistió en que su hija había sido víctima de un crimen y que la teoría del accidente no explicaba adecuadamente las circunstancias de su desaparición y posterior deceso. Ante la presión pública y las dudas sobre la investigación inicial, se ordenó una segunda autopsia independiente. Este examen reveló inconsistencias con la primera autopsia y sugirió que Devani podría haber sido víctima de alguien que se propasó con ella. Esto antes de su deceso. Las conclusiones de la segunda autopsia aumentaron las sospechas de que alguien había acabado con ella y no de un accidente. La investigación del caso estuvo marcada por una serie de irregularidades y fallos que minaron la confianza en las autoridades. Desde la tardanza en iniciar la búsqueda y la falta de preservación adecuada de la escena del crimen, hasta la aparente falta de coordinación entre las distintas agencias involucradas. Cada paso en el proceso pareció estar plagado de problemas. Estas fallas alimentaron aún más la desconfianza y la indignación pública. El caso de Devani Escobar resonó profundamente en un país ya profundamente afectado por las agresiones de todo tipo contra las mujeres. México ha visto un aumento alarmante en casos de este tipo hacia las féminas, y el caso de Devani se convirtió en un símbolo de la lucha contra esta epidemia. Manifestaciones y protestas se llevaron a cabo en varias ciudades del país, con miles de personas exigiendo justicia para Devani. Las protestas reflejaron el enojo y la frustración de una sociedad que clama por un cambio profundo en la forma como se abordan estos crímenes. El impacto del caso Devani también se sintió en el ámbito político. Funcionarios de alto nivel, incluyendo al presidente AMLO y al gobernador de Nuevo León, Samuel García, se vieron obligados a abordar públicamente el caso y prometer una investigación exhaustiva y transparente. A pesar de estas promesas, la falta de avances concretos y la persistencia de las dudas sobre la integridad de la investigación han mantenido el caso en el ojo público. Con el paso del tiempo y la aparición de Devani en la cisterna, el caso se hizo aún más poderoso. Fue aquí en donde montones de evidencias comenzaron a salir, desde imágenes en donde se le puede ver cómo llega a aquel hotel, el Motel Nueva Castilla, así como los videos de Devani ingresando a una tienda con sus amigas a comprar cosas para aquella fiesta a la que irían. Asimismo, fueron revelados también los videos en donde se le ve a Devani pelear afuera de la quinta en donde se estaba llevando la fiesta. Diversos metrajes de Devani pasando por aquel motel, videos que fueron grabados por las cámaras de seguridad. Con todo esto, todo se mantenía vivo, pero sería aquí, el mismo motel, el que contribuiría a lo que se convirtió en una enorme conspiración. Con todo este caso mediático, se hizo viral un video perteneciente a TikTok del Motel Nueva Castilla, un video que se publicó justo cuando aún Devani estaba desaparecida. Hay quienes dicen que el personal del motel estuvo involucrado en la baja de Devani, y aquel video parecía ser la prueba directa de todo esto. En este metraje se puede ver un aparente spot publicitario del motel para TikTok, pero el trasfondo de la canción y lo que parece dar a entender llevó a este spot a una especie de video que tenía aparentemente un mensaje subliminal o algo parecido. Muchos creen que aquel video publicitario era un mensaje para la persona que se iba a encargar de sacar a Devani del motel. Si ves el video, puedes notar cómo parece mostrar una ruta hacia una de las habitaciones del motel. El video spot no muestra todo el hotel para publicitarlo, sino que muestra cómo llegar a una habitación en la cual se presumía estaba Devani, inerte. Junto a esta aparente publicidad también venía una canción, la cual cantaba las siguientes citas: para poder llegar a ti, es todo tan difícil. Es todo tan difícil para poder llegar. Todo parecía una especie de mensaje en clave para alguien que debía acudir a ese cuarto, sacar rápidamente el obsiso y colocarlo en otro lugar para hacerlo ver como si de un accidente se tratara. Al menos así lo aseguran varios.
Tal y como lo dije tiempo después, apareció Devani, aparentemente plantada en esta cisterna. El caso tiene demasiados detalles que dan incluso para un video completo. Cosas tales como aquel periodista Mafián TV, cuando acudió a buscar a la chica en aquel motel, estaba siendo vigilado por personas desconocidas, por una supuesta camioneta, que también en esa última foto de Devani, supuestamente, si aplicaban ciertos filtros, se lograba ver esa camioneta en el fondo, cosa que causaba mucha incertidumbre y escalofríos a las personas que seguían el tema. El Papa también confesó que había recibido una serie de amenazas para que no siguiera adelante con el caso de su hija. El misterio de aquel video del motel Nueva Castilla es solo uno de bastantes misterios que tiene este caso, de entre ellos, uno en donde ligan a un criminal. El caso de Devani Escobar es por demás uno de los temas que más misterios tiene en todo el país, y hasta el momento no se sabe quién pudo haber sido aquella persona que supuestamente elaboró este plan para hacer pasar esta ultimación como un simple accidente. Sea lo que sea el misterio, sigue quedando al aire. Fueron las inconsistencias, las evidencias que logró dar este periodista y sobre todo, toda la ola de evidencias, las que nos hacen llegar a mil escenarios de lo que pudo haber pasado esa noche. Cosas que nos hacen cuestionarnos por qué esta chica comenzó a pelear con sus amigas fuera de aquella quinta. Son muchos los escenarios y las teorías de lo que pudo pasar. Incluso en relatos de terror se ha hablado que ella fue víctima de alguna secta o algo parecido. Pero de igual forma no se concreta nada. La gran diversidad de teorías solo nos hacen ver que este caso fue uno de los más sonados en los últimos tiempos en México y que mantuvo casi a todo México pegado a la televisión, así como a toda la información que salía constantemente, hora tras hora, acerca de este caso. Dime tú qué piensas acerca del tema de Devani Escobar en los comentarios. Te estaré leyendo. Con una prominente barba y cabellera, la siguiente noticia que estás por escuchar sacudió en su momento a un país que todavía no estaba tan inmiscuido en la cultura del crimen como lo es hoy en día, pero que vaya, ya se estaban haciendo un espacio en el imaginario colectivo de México. La historia de Amado Carrillo, conocido como el Señor de los Cielos, es una de las más trágicas en el mundo del crimen en México. Amado, nacido el 17 de diciembre de 1956 en Abolato, Sinaloa, llegó a ser uno de los capos más poderosos y temidos de su tiempo, liderando así a los hombres de Juárez. Su apodo, el Señor de los Cielos, se debía a su habilidad para utilizar una flota de aviones Boeing 727 para transportar el famoso oro blanco a México y luego a Estados Unidos. Amado Carrillo comenzó su carrera en el mundo del crimen bajo la tutela de su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, uno de los fundadores de otro grupo criminal. Él rápidamente demostró ser un alumno aventajado y ascendió en las filas del crimen, destacándose por su inteligencia y su habilidad para manejar grandes operaciones logísticas. Tras la caída del grupo de su tío, Carrillo se convirtió en uno de los principales operadores de los de Juárez, el cual llegó a liderar tras el fallecimiento de Rafael Aguilar Guajardo en 1993. Durante su liderazgo, Amado expandió enormemente las operaciones, estableciendo rutas de tráfico que abarcaban varios continentes y logrando así amasar una enorme fortuna. Su capacidad para mover grandes cantidades por vía aérea le permitió controlar una porción significativa del oro blanco que iba hacia Estados Unidos, ganándose la atención de las autoridades tanto en México como en la Unión Americana. Sin embargo, la vida de Carrillo fue marcada por la violencia y la constante amenaza de las autoridades. A medida que su imperio crecía, también lo hacía el número de enemigos y la presión de las fuerzas del orden. En un intento de evadir la captura y asegurar su posición, incluso hay algunos que se atreven a decir que se quería jubilar, que se quería olvidar de todo este mundillo tan perverso y tan turbio, y simplemente alejarse, rehaciendo así su vida. Y es entonces que Carrillo decidió someterse a una cirugía plástica, esto para cambiar su apariencia y así pasar desapercibido. La operación tuvo lugar en un hospital de la Ciudad de México, más exactamente en Polanco, el 3 de julio de 1997.
Carrillo Fuentes contrató a un equipo de cirujanos para realizar el procedimiento, el cual consistía en una liposucción y cirugía reconstructiva facial. No obstante, la cirugía no salió como se esperaba. Se presume que Amado pasó mejor vida después de la operación, aparentemente debido a complicaciones relacionadas con el uso de un potente sedante llamado Dormicum. Las circunstancias exactas de su fallecimiento siguen siendo objeto de especulación y teorías de conspiración. Algunos creen que fue ultimado por los mismos cirujanos, quienes fueron encontrados sin vida meses después, lo que alimenta la idea de un complot para dar fin a su vida. La pérdida de Amado tuvo un impacto significativo en el mundo criminal mexicano, tanto así que en su propia organización dejó un vacío de poder, lo que lo llevó a una serie de enfrentamientos mientras diferentes facciones luchaban por el control. Este periodo de inestabilidad contribuyó a la fragmentación de los de Juárez y al surgimiento de nuevos grupos criminales en México. Y también esto reveló la corrupción que existía. Y es que como este hombre, siendo tan buscado, se podía mover tan fácil en las calles de México y sobre todo en la ciudad, la facilidad con la que Carrillo pudo organizar su cirugía y la posterior eliminación de los cirujanos implicados puso de manifiesto la conclusión entre el crimen y algunas autoridades. Esta realidad socavó aún más la confianza pública en las instituciones mexicanas y evidenció la necesidad que hay por detener al crimen en México. Hay mucho misterio en torno al deceso de este hombre, ya que las fotografías que hay de él en el ataúd nos hacen dudar si realmente era él. Aunque por otro lado, él ya había recibido diferentes procesos estéticos en la cara, por lo que era razonable que ya no se pareciera tanto. Aún así, no hubo quienes se preguntaron si es que esta persona era alguien más, y Amado realmente haya concluido su plan de exiliarse y dejar atrás los negocios. Cosa que, para los lectores de los diarios de la época, hacía todavía más interesante esta noticia. A su vez, la figura de Amado también dejó un legado cultural significativo. Su vida y su fallecimiento han sido objeto de numerosas novelas, series de televisión y películas, que han capturado la imaginación del público y han contribuido a la mitificación de su figura. El Señor de los Cielos, una serie de televisión que narra la vida de Carrillo, se convirtió en un gran éxito en América Latina, mostrando tanto su ascenso al poder como su caída. Sin embargo, más allá de la ficción y la mitología, la historia de Amado Carrillo Fuentes es un ejemplo de las realidades brutales del crimen. Su ascenso al poder fue acompañado de una ola de violencia y corrupción que dejó una profunda huella en México. A pesar de su habilidad empresarial y su capacidad para evadir a las autoridades durante años, su vida terminó de manera abrupta y trágica, víctima de sus propias decisiones, aunque hay otros más que dicen que hubo mano negra en el asunto, así como te lo planteé anteriormente. Cabe mencionar que el Señor de los Cielos fue mano derecha y socio del popular Pablo Escobar. Esto para Amado no era más que una puerta más grande al comercio del oro blanco, y esto ya a nivel mundial. Este par movía toneladas gracias a las aeronaves de Carrillo, y esto impulsó al Señor de los Cielos a generar una fortuna en muy poco tiempo y sobre todo ganarse ese sobrenombre. Y Fuentes no solo se destacó por su impresionante red de transporte aéreo, sino también por sus sofisticadas operaciones de inteligencia. Estas operaciones fueron cruciales para el éxito y la longevidad de su imperio, permitiéndole evadir la captura y mantener el control sobre su vasta red de distribución. En términos de inteligencia, Carrillo implementó un sistema de vigilancia constante sobre las actividades de las autoridades y sus posibles movimientos contra su organización. Contaba con un equipo especializado dedicado a recopilar información sobre las acciones de las fuerzas del orden, incluyendo la DEA y la Policía Mexicana. Este equipo utilizaba métodos avanzados de espionaje, como el interceptar señales de comunicación y la infiltración en agencias gubernamentales para obtener datos sensibles que pudieran afectar sus operaciones. Todo esto se hablaba en periódicos, noticias, y es por esto que esta noticia impactó tanto a México, porque capos así, que tuvieran un gran poder, no se habían visto antes, por lo menos aquí en México. Teniendo en cuenta todos estos datos acerca del Señor de los Cielos, es que se puede entender cómo es que su imperio logró perdurar por años. Amado no fue cualquier persona en el ámbito de los bajos mundos.
Él fue alguien que supo utilizar sus conocimientos a favor de lograr su propio éxito. Lamentablemente para él, y como ya lo escuchamos, su fin no fue una ejecución, o al menos no una directa. Como ya mucho lo hemos visto a lo largo de los años, pasó a mejor vida queriéndose retirarse de esto. Pero como si el mundo criminal fuera una maldición, este mismo mundo no lo dejó salir y se lo llevó a la tumba. Pero a diferencia de otros capos, este tuvo un final más o menos tranquilo y sobre todo evitó lo que todos temen: caer en las garras de la justicia. Te vuelvo a repetir, esta fue una noticia realmente impactante en su tiempo, tanto porque la sociedad mexicana no estaba acostumbrada a este tipo de noticias impactantes y relacionadas a la violencia, por lo menos no como hoy en día. Y así como lo vimos en el caso de Paco Stanley, este tipo de cosas sacudían a los mexicanos porque no era algo que se viera a diario. A día de hoy este tipo de noticias se ha normalizado y es extraño que una noticia nos impacte a día de hoy, pero créeme que en el siguiente puesto veremos un acontecimiento que pasó hace poco y que vaya, dejó conmocionada a toda la sociedad mexicana. El Culiacanazo. El término Culiacanazo se refiere a dos eventos que marcaron historia y ocurrieron en Culiacán, Sinaloa. Estos eventos involucraron a los intentos de captura de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, uno de los líderes y principales cabezas de los de Sinaloa. El primer Culiacanazo ocurrió el día 17 de octubre del 2019 y también se le conoció como el Jueves Negro, cuando fuerzas de seguridad mexicanas intentaron capturar a Ovidio en un operativo fallido. Y digo fallido porque al final el presidente ordenó su liberación, que desató el caos en Culiacán. Y es que al conocerse que Joaquín, el padre del antes mencionado Ovidio, fue extraditado a los Estados Unidos, sus hijos tomaron el liderazgo de la organización. La operación fue llevada a cabo por un grupo de élite de Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, basándose en una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. El objetivo era claro: capturar a Ovidio. Esto en una residencia de Culiacán. El operativo no se desarrolló según lo planeado. A mediodía del 17 de octubre, las fuerzas de seguridad lograron rodear la casa donde se encontraba este personaje y procedieron a su arresto. No obstante, la captura desencadenó una respuesta inmediata y extremadamente agresiva por parte de toda su organización. Bloqueos, enfrentamientos y ataques a instalaciones públicas se desataron rápidamente en la ciudad. Los hombres de esta organización desplegaron una ofensiva coordinada, cerrando accesos a la ciudad, incendiando vehículos y bloqueando carreteras. Además, atacaron a las fuerzas de seguridad y tomaron como rehenes a varios soldados y sus familias. La agresividad escaló rápidamente, poniendo en peligro a la población civil. Incluso se llegó a liberar a reos de una prisión local, añadiendo al caos generalizado. La escena de ese día en Culiacán realmente se convirtió en algo sacado de una película de acción. La violencia alcanzó niveles críticos, obligando al gobierno a tomar una difícil decisión. Ante la intensificación de todo esto y el riesgo para la población civil, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la controvertida decisión de ordenar la liberación de este hombre. La justificación oficial fue que la prioridad era proteger la vida de los ciudadanos y evitar que esto escalara aún más. Esta decisión fue recibida con críticas mixtas, tanto a nivel nacional como internacional, porque sí, esto se hizo un escándalo a nivel casi global. Algunos argumentaron que liberar a Ovidio era un signo de debilidad del gobierno frente al crimen, mientras que otros defendían la medida como necesaria para salvaguardar vidas. El primer Culiacanazo tuvo profundas repercusiones. En primer lugar, mostró el poder y las capacidades de respuesta de los de Sinaloa, subrayando la difícil posición del gobierno mexicano en su lucha contra estos. En segundo lugar, la decisión de liberar a este personaje fue percibido por algunos como una derrota del Estado frente al crimen, aunque también fue vista como una medida para evitar una tragedia mayor, que si me lo preguntas, creo que fue lo más razonable. Este evento, vaya que conmocionó a toda la sociedad mexicana, y claro, y sobre todo, a la población de Culiacán.
los cuales estuvieron prácticamente en medio de un conflicto. Un evento de esta magnitud no se había registrado, y sobre todo fueron los videos y todos esos clips grabados por celular, los cuales nos dieron un fiel testimonio de todo lo que vivieron esas personas el 17 de octubre del 2019. Yo recuerdo haber seguido la noticia y rememoro bien cómo cada ciertos minutos se iban añadiendo a la red más y más videos donde se veían a personas enfrentándose con el ejército. La zona era un completo caos y todos especulaban que esto iba a escalar a algo mayor, a algo que nunca se había visto. El segundo culiacanazo ocurrió el 5 de enero del 2023 en un nuevo intento por capturar a Ovidio. Esta vez el operativo fue mejor planificado y ejecutado, aunque también desató una respuesta bastante agresiva por parte de la organización de Sinaloa. Aprendiendo de los errores del primer intento, el gobierno mexicano planificó cuidadosamente el segundo operativo. Las fuerzas de seguridad, incluyendo el ejército, la Guardia Nacional y la Policía Federal, participaron en la operación. La inteligencia fue crucial para localizar al objetivo y asegurar un entorno controlado para su captura. El 5 de enero del 2023, las fuerzas de seguridad lanzaron el operativo en Culiacán. Esta vez se tomaron precauciones adicionales para asegurar una captura exitosa y minimizar el riesgo para la población civil. El objetivo fue capturado en una zona rural de Sinaloa, fuera de los núcleos urbanos, lo que ayudó a reducir el impacto inmediato en la ciudad. A pesar de las medidas preventivas, el grupo de Sinaloa respondió con una demostración de fuerza similar a la del 2019. Hubo bloqueos, incendio de vehículos y enfrentamientos en varias partes de Sinaloa, aunque en menor escala y con menor duración que el primer culiacanazo. Esta vez las fuerzas de seguridad estaban mejor preparadas para contener la situación. Una vez capturado, el individuo fue trasladado a la Ciudad de México bajo un fuerte dispositivo de seguridad. A diferencia del primer intento, el gobierno logró mantener el control y evitar una liberación forzada. Posteriormente, el ahora arrestado fue llevado a una prisión de máxima seguridad en espera de su posible extradición a los Estados Unidos. El segundo evento en Culiacán demostró una mejora significativa en la capacidad del gobierno para llevar a cabo operaciones contra el crimen. La captura exitosa de este personaje fue vista como una victoria para el gobierno de AMLO y un golpe significativo a los de Sinaloa. Sin embargo, también puso de manifiesto la continua amenaza que representan estos grupos y la necesidad de una estrategia integral para combatirlos. Internacionalmente, la captura fue recibida con elogios por parte de las autoridades estadounidenses que habían solicitado la extradición de Ovidio por cargos relacionados a sustancias. Esta operación también ayudó a fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra estas organizaciones. Ambos eventos ocurridos en Culiacán ponen de manifiesto las complejidades y desafíos que enfrenta México en su lucha con esta problemática. El primero de estos eventos, ocurrido en 2019, reveló la capacidad de los de Sinaloa para movilizarse rápidamente y desafiar al Estado, mientras que el segundo mostró una mejora en la planificación y sobre todo llevar a cabo esto con éxito por parte del gobierno. El legado de los culiacanazos seguirá influyendo en la política de seguridad y en la percepción pública del gobierno mexicano. A medida que el país continúa enfrentando a estos grupos, estos eventos servirán como ejemplo de la necesidad que hay por una acción concertada y sostenida para lograr una paz duradera y una mayor seguridad para todos los ciudadanos, algo que francamente se ve muy lejos de ser real. Y es que aquellos días fueron trágicos, llenos de terror por parte de los ciudadanos de Culiacán. Fueron también algunas familias de militares las que se miraron en peligro, ya que con el paso de estos eventos, la idea del contraataque en contra del personal de seguridad, en este caso los militares, se sentía a flor de piel. Pero afortunadamente esto no pasó a mayores. El caos y sobre todo el pánico y terror de ver que tras un día largo de trabajo, en camino a casa, ves cómo sujetos se suben al transporte público para bajar a los usuarios e incendiar los camiones. Escuchar cómo pasan a centímetros de ti, balas zumbando en el aire. Escuchar que hay toque de queda y que no puedes salir de tu casa. Y sobre todo ver cómo las calles están tomadas por personas que están dispuestas a todo
y a seguir las órdenes de los superiores a rajatabla, cueste lo que cueste. Todo esto que escuchamos no solo fue una noticia impactante para los pobladores de Culiacán, sino para toda la República Mexicana en sí, y todos estaban expectantes a lo que pasaría en Culiacán en las próximas horas. Y cuando salió el video del arresto de Ovidio, vaya que sorprendió a todos. Impactó tanto a la sociedad que recuerdo que en ese año, y esto deja pensando mucho, varios padres vistieron a sus hijos tal cual, como Ovidio, así como una que otra persona que también lo hizo en fecha de Día de Muertos. Esto fue algo impactante para todos los estratos de la sociedad mexicana y que al ser tan reciente, seguramente tú recordarás perfectamente. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos abordado otras noticias más que impactaron a la sociedad mexicana. Dime, ¿qué noticia podríamos abarcar en una posible quinta entrega? Y también no olvides dejar tu like si es que te está gustando esta saga. Recuerda que puedes seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Estamos pronto por llegar al 1,000,000 de suscriptores. Es así que suscríbete. También sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.